Bueno, miremos los países. Brevemente, vamos a tener, después de esta sesión y después del coffee break, vamos a tener a los testigos de excepción. No soy yo el que les va a contar las cifras, vamos a escuchar directamente de quienes se están jugando el juego en cada uno de los países, qué es lo que está sucediendo. Pero si empezamos por el mayor, que sigue siendo el mayor, que es Brasil, la verdad es que la observación de Brasil es importante tener en cuenta. Brasil, y ayer hacíamos la cuenta, lleva 42 años con un régimen jurídico fiscal tremendamente favorable para el leasing financiero. Los cánones de arrendamiento que pagan los locatarios, tomadores o arrendatarios, como les quiera ustedes llamar, en Brasil son totalmente deducibles del impuesto de renta. Y uno diría, bueno, esta es una condición para que el negocio se siga desarrollando. Pues resulta que, y les pido perdón porque no saqué el comparativo, pero Brasil va así, en caída libre, en su portafolio. ¿Por qué va en caída libre? Va en caída libre por varias razones. La primera, porque le apareció un sustituto. Ayer Fabio nos hacía una presentación magistral sobre la figura de la alienación fiduciaria. Entonces, esto nos está diciendo dos cosas. La primera es que la estrategia de las empresas de leasing brasileras, y para hacer un breve resumen, las empresas de leasing brasileras pueden ser o bien arrendadoras financieras o arrendadoras mercantiles, sociedades de arrendamiento mercantil, que tienen licencia y son vigiladas por el Banco Central de Brasil, o pueden ser bancos múltiplos con cartera de arrendamiento mercantil, también sujetos a licencia del Banco Central de Brasil. La diferencia entre unas y otras corresponde, entre otras cosas, a la facilidad que tienen los bancos múltiplos de conseguir más recursos como entidades de captación de las que tienen acceso a las sociedades de arrendamiento mercantil. Pero el tema es que como todo era tan fácil, como el régimen jurídico era tan fácil, entonces no hubo necesidad de innovar, no hubo necesidad de ser más creativos. Y entonces el negocio se volvió un negocio donde todos los jugadores están jugando en un océano rojo. Todos juegan en un océano rojo. Y Brasil venía creciendo su portafolio fundamentalmente financiando vehículos y financiando vehículos para personas físicas. Ese era su negocio central. Entonces, de repente empezaron a aparecerle algunos fantasmas. Uno de esos fantasmas fue el fisco. Fabio alguna vez nos contó la historia, pues no puedo echar más larga la historia, de cómo un exdirector de la Receita Federal, cuando se quedó sin trabajo, resolvió ir a visitar a todos los municipios de Brasil y decirle, señores, hay un impuesto que la ley estableció a nivel municipal, que se llama el impuesto sobre servicios. Y ustedes aquí tienen una cantidad de concesionarios de vehículos que venden por leasing los vehículos. Cuando el cliente paga el canon de arrendamiento, además de pagar el canon de arrendamiento, tiene que pagar el impuesto sobre servicios. Su municipio, donde está el cliente ubicado y donde está el concesionario, ¿está recaudando esos impuestos? Y el alcalde decía, no. Entonces decía, deme a mí un mandato y yo le cobro un poco de lo que logre recaudar para usted. Y creo que el personaje se volvió muy exitoso, pero generó un caos jurídico que ha sido la agenda de la ABEL, de la Asociación Brasilera de Empresas de Leasing, en los últimos 10 o 15 años. Es la pelea al ISS. Entonces, cuando llega la pelea al ISS, ciertos jugadores importantes, ciertos bancos importantes dicen, que los bancos siempre se mueven dentro de una zona de confort gigantesca, con una aversión al riesgo cada vez más grande. Por eso están desapareciendo. Y dices, ¿sabe qué? Esto del ISS es muy aburrido. Salgámonos de ese negocio. Entonces apareció el sustituto, la alienación fiduciaria. Desde ahora en adelante vamos a financiar vehículos con préstamos garantizados con alienación fiduciaria. Ahí no tenemos el problema del ISS. Entonces el portafolio del leasing cayó. ¿Pero qué nos está diciendo también eso? Nos está diciendo que las empresas de leasing de Brasil dejaron de innovar, dejaron de buscar nichos, no están escuchando lo que sus clientes están buscando. Y entonces, cuando estábamos discutiendo internamente entre nosotros el comportamiento de Brasil, se me vino a la memoria aquel pasaje de una de las novelas de Sherlock Holmes,
donde Sherlock Holmes le dice a Watson: me llama la atención el extraño comportamiento del perro. Y Watson le dice: pero ¿cómo? ¿Qué extraño comportamiento si el perro no ladró? Precisamente. Si el perro hubiera ladrado, entonces el asesino hubiera sido un desconocido. Pero como el perro no ladró, el asesino está dentro del círculo interno de la víctima. Pues aquí tenemos más o menos el mismo fenómeno. Brasil es un país muy grande. Alguien tiene que estar financiando los bienes de capital en Brasil. ¿Qué está pasando? Entonces nos encontramos que el perro que no ladró, y lo vamos a ver mañana en la tarde, son las compañías de renting que han venido creciendo, las locadoras que llaman, que han venido creciendo de una manera lenta e imperceptible. Todavía no están en nuestras estadísticas, pero con la ayuda de Fernanda el año entrante las vamos a incorporar en las estadísticas y tal vez Brasil va a repuntar. Porque en el caso de Colombia, sí se metieron a las estadísticas. En Colombia también en cierta forma, pero en Colombia es muy diferente. ¿Por qué Colombia está donde está? Número 2 de América Latina, aun cuando la economía es la cuarta. Óigase bien, señores argentinos, es la cuarta. ¿Sí? Gracias, entre otras cosas, a la devaluación. Y en su momento fue la tercera, según el Financial Times, combinando el efecto Uribe y Cristina. Pero después combinando el efecto Santos y Macri, la cosa va a ser de otro talar. No digas que yo dije eso. Ah, pero está filmado, peor. Bien, el tema, ¿qué pasó en Colombia? En Colombia pasaron varias cosas importantes. La primera, en 1995 le quitaron el caramelo a las compañías de leasing. Se acabó la deducción fiscal, como en México había sucedido antes. Entonces había que prepararse para the new normal, para el nuevo entorno. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo en ese sentido? Dos fenómenos importantes que hay que destacar. Lo primero, Colombia siempre ha tenido una asociación de leasing fuerte, como Brasil también. No podemos decir que la ABEL es una asociación de leasing débil, es una asociación de leasing fuerte. Pero Colombia ha tenido una asociación de leasing fuerte, entonces la asociación hizo un lobby hasta donde le quedaba posible para dejar unas ventanitas abiertas donde pudiera seguir ofreciendo la ventaja fiscal. Y las ventanitas que dejó abiertas, las dejó abiertas para las pymes y para el leasing de infraestructura. Y eso fue resultado de una negociación, porque finalmente fue el gobierno el que les impuso las dos excepciones. ¿Y entonces qué pasó? Compañías como Leasing Bancolombia, pero fundamentalmente Leasing Bancolombia como líder, desarrolló una estrategia encaminada a volverse líder en los negocios de infraestructura y de pymes. Y el resultado está a la vista. Vamos a ver en un slide siguiente, la compañía de leasing más grande de América Latina es Leasing Bancolombia. Entonces, toda esta situación adversa generó una estrategia de crecimiento útil y productiva. Pero el segundo fenómeno que está sucediendo es que también el extraño comportamiento del perro. Las compañías de renting van surgiendo. La primera en ser pionera en esa transformación, la misma Bancolombia. ¿Quién domina el mercado de renting y disculpen, esto no es propaganda política pagada, ¿no? Pero ¿quién domina el mercado de renting en Colombia? Renting Colombia. Colombia tiene la característica de que de las 571 compañías que censamos, nos presenta información de 267. ¿Por qué? Y eso es importante mencionarlo. Porque el sistema de información que hoy en día tiene Colombia es muy fácil de accesar. Nosotros conseguimos la información de las compañías financieras en la Superintendencia Financiera, y es una información bastante detallada, y conseguimos la información de las compañías comerciales, y ahí es donde están las empresas de renting, que por objeto social están clasificadas, según la clasificación industrial uniforme, y ahí encontramos las empresas de renting. Claro, en esas empresas de renting ustedes encuentran empresas que alquilan andamios, encuentran empresas como American Tower Group, que es una de las empresas de renting más grandes que hay en el mercado. ¿Alguien sabe qué es American Tower Group? Manuel. Torres
Exactamente. Son los que alquilan a las telefónicas las torres en las cuales las que utilizamos nosotros para comunicarnos por telefonía celular. Y en todos los países están. Pero el único país donde se dejan medir es en Colombia, porque están sus estados financieros disponibles. Entonces, por esa razón aparece Colombia más grande que México. La economía mexicana es mayor que la colombiana. La economía mexicana, la población mexicana es más del doble de la colombiana, el triple, diría yo. No alcanza a ser el triple, pero casi. Entonces, naturalmente, México tiene que ser mayor, pero la verdad es que lo que nosotros logramos conseguir de cifras en México lo pone en tercer lugar. Perú ha tenido un crecimiento importante y desafortunadamente, este año desplazó a Chile, que estaba en esa posición, ¿no? Pero también hay que decirlo, de Chile conocemos las cifras que gentilmente nos facilita la ACHEL, los que podemos extraer de la Superintendencia de Bancos, pero no conocemos, por ejemplo, las de empresas que sabemos que son muy grandes, como Relsa, Tattersall, etcétera, que aun cuando muchas publican sus estados financieros, no publican en detalle lo que tienen en renting. Entonces ahí se nos pierden esas cifras, pero es bueno tenerlo en cuenta. Argentina, a pesar de que aparece en un nivel más bajo, y vamos a tener a Gabriela en la próxima sesión explicándonos un poquito cómo ha venido creciendo en forma interesante Argentina, sigue en el orden del ranking. Seguida por Puerto Rico, que Raúl Cacho, si nos da una oportunidad, también nos podrá contar un poquito. Puerto Rico ha tenido que enfrentar Raúl y Ricardo, que por ahí había Ricardo Ríos entrando. Hola, Ricardo. Sí. Puerto Rico ha tenido muchos desafíos, o sea, en finanzas públicas está en una situación difícil, pero su sector privado sigue siendo muy dinámico y la verdad es que las posibilidades de crecimiento son grandes. Y quedan entonces las tres criaturas que en realidad, bueno, Bolivia, y perdón, aquí sí hago Bolivia ha tenido un crecimiento importante, lo que pasa es que es una industria pequeña, pero ha venido creciendo mucho y el potencial de crecimiento de Bolivia sigue siendo bastante importante. Yo podría predecirles que en poco tiempo Bolivia va a sobrepasar a Ecuador y a Venezuela, porque Venezuela va en caída por razones obvias. Es una economía realmente inviable en el momento en que está, no hay inversión. Si no hay inversión, pues no hay materia prima para que haya operaciones de leasing. Y Ecuador tomó la quitada del caramelo del beneficio fiscal de una manera totalmente diferente a como la tomó Colombia. Mientras Colombia lo consideró una oportunidad, Ecuador lo consideró el beso de la muerte. Entonces hoy en día los grandes bancos ecuatorianos y las compañías de leasing que existían de Ecuador, que eran todas muy importantes, se diluyeron porque les eliminaron la deducibilidad del canon de arrendamiento en el leasing financiero desde el 2008 y el sector ha venido de caída. Entonces eso es lo que nosotros podemos ver en cuanto al comportamiento del leasing. Bueno, a ver, ok. Bueno, aquí quería mostrarles un poquito más en detalle lo que logramos extraer. El promedio de rentabilidad por país. Curiosamente Venezuela tiene un promedio alto, pero va de caída. De Puerto Rico registramos el cero porque no tenemos las cifras. Lo que la superintendencia, lo que la oficina del comisionado de instituciones financieras nos reportó no incluye las utilidades, por lo cual no podemos calcular el ROE. Pero en Argentina tenemos un promedio interesante, el 17.7, en Bolivia el 15, en Colombia un promedio del 8, en Perú un promedio del 12. Y entonces ahora sí los voy a invitar a que juguemos a forjar estadísticas con Lego. Es el juguete preferido de don Juan Dodds que nos va a ayudar a entender cómo hacemos este Lego. Los que tienen smartphone, notebook, todo, algunos en Asset Management ayer empezamos a jugar con esto. Si pueden ingresar al website www.polev.com/Juan Dodds 295. Después, la primera vez les va a tomar un poquito más,
pero después ya los vamos a andar molestando con esto en varias oportunidades. ¿Se nos fue? No, es que yo lo eché para atrás, pero espérate, ya. Ahí. Ok. O sea, www.poleb.com/Juan Dodge. Ok. Bueno, pero me llama la atención que la abrumadora mayoría está por encima del 10%. Eso es un buen indicador del desempeño que vamos a tener este año. Y en realidad yo creo que es un poquito el ejercicio que queríamos hacer con ustedes. Cómo es medir el optimismo que ustedes tengan con respecto a cómo termine el año. Y sobre todo la importancia que tiene el valor que le están entregando a los accionistas. Ahora les mostramos las cifras que dedujimos del análisis, y esto es puramente matemático. Hay que tener en cuenta varias cosas. El BBVA de Chile, la rentabilidad que estamos calculando es la del banco, no la de la unidad de leasing, ¿no? Igual, pero por ejemplo tenemos Arrendamás en México, que dio un 62.7, empatando en el primer lugar. Venezuela también es el banco el que está mostrando esta rentabilidad, pero esto obedece fundamentalmente a que la relación de endeudamiento, el apalancamiento que tienen los bancos venezolanos es altísimo. Entonces, como ustedes saben, el retorno sobre el patrimonio, el ROE, es el resultado de multiplicar el retorno sobre los activos, el ROA, por la relación de endeudamiento. Entonces, mientras más alta la relación de endeudamiento, el ROE se ve más alto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese elemento engañoso, ¿no? Si el endeudamiento es muy alto, se va a mostrar una rentabilidad más alta. Por eso, la mejor medida de su desempeño debería ser el ROA, el retorno sobre activos, porque muchas veces es el solo endeudamiento el que muestra los resultados un poco distorsionados. Rombo es la compañía financiera del grupo Renault en Argentina. Navistar en México da una muy buena rentabilidad. ABC Leasing, más adelante nos va a contar Luis Arrieta cómo hace magia para generar esa rentabilidad tan buena, del 40.1%. Bueno, y siguen, esto obviamente está ordenado en la primera página, pero les quería mostrar más o menos lo que ustedes pueden encontrar. Forum Leasing de Chile, arrojando el 31%. Entonces, realmente esto demuestra que estamos en un negocio rentable. Y el resultado de sus encuestas yo creo que lo confirman. Estamos en un negocio que da una buena rentabilidad. ¿Cuánto colocamos en nuevos negocios en el 2014? Esto, la verdad, salvo el caso de México, que sí reporta las cifras exactas, en los demás países es un estimado. Nosotros estimamos una duración promedio de los contratos, estimamos que entonces los contratos se mueren cada determinado tiempo, y entonces suponemos que el crecimiento del portafolio no solamente genera un crecimiento neto, sino que también repone los contratos que se han muerto. Por lo cual, eso es lo que nos da el cálculo del volumen. Y el cálculo total del volumen nos lleva a concluir que fueron 16.000 millones. Mayor crecimiento, mayor generación de volumen en Colombia, seguido por Chile, México, Argentina, y después siguen los demás. 16.000 millones que si nosotros lo contrastamos con la formación de capital fijo de todas estas economías, nos podrá dar un nivel de penetración, más o menos, no les traje los datos, pero más o menos estamos hablando de una penetración entre el 10 y el 15% sobre la formación de capital fijo en promedio. Ahora sí, ¿quiénes son las mayores? Estamos sacando las 20 mayores. El reporte donde están las 100 empresas completas está en nuestra página web de The Alta Group, disponible para los que lo quieran bajar y desde luego la tenemos a disposición de ustedes cuando lo requieran. Entonces, como les decía, tenemos en el 2014 Leasing Bancolombia como la primera compañía, emerge como la segunda compañía NR Finance de México, que es Nissan Renault. Tenemos en tercer lugar a Banco Itaucar de Brasil. El grupo Itaú ha venido haciendo
canjes de portafolios de leasing entre sus diferentes bancos. El año pasado teníamos a Itaú Banco, ahora tenemos a Itaú Card. Banco de Crédito del Perú, aquí representado, está en el honroso cuarto lugar y sigue creciendo. Leasing de Occidente, que ya se fusionó dentro del Banco de Occidente, pasa al sexto lugar. Bradesco, que en su momento fue también uno de los mayores, queda en el sexto lugar ahora. Corbanca de Chile, Volkswagen de México, Davivienda, donde estamos fusionando el portafolio de Davivienda. No, todavía no, con Leasing Bolívar. Leasing Bolívar está en otra posición. Ahora que Davivienda está terminando su fusión, al sumar los dos portafolios, posiblemente en el 2015 puede suceder que Davivienda ascienda posiciones. Les llamo la atención sobre un jugador, el número 18, Unifin. Como si ustedes se fijan, todas las compañías que están encima de Unifin o bien pertenecen a un grupo de fabricantes, como puede ser Nissan, Renault, Volkswagen, Caterpillar, o bien pertenecen a un banco, que puede ser BBVA, Banco de Crédito, Banco Itaú, Bancolombia. Unifin es la primera compañía de leasing independiente, o sea que no pertenece ni a banco, ni pertenece a fabricantes de equipos. Y eso es precisamente lo que nos lleva a este cálculo. Las compañías de las 100, tenemos 72 que son afiliadas a bancos, 12 que son captives, o sea que pertenecen a fabricantes de bienes de capital, y 16 que son independientes. Eso contrasta con el año pasado, donde en el año pasado teníamos 13 captives, 72 bancarias las mismas, pero 15 independientes. Ahora tenemos más independientes y menos captives. ¿Qué nos está diciendo eso? Eso nos está diciendo que estamos en un mercado donde ahora las compañías independientes pueden crecer porque tienen acceso a recursos de fondeo, y las compañías captives, muchas quizás dejaron de crecer porque se han recostado más en las bancarias y en las independientes. Ahora, ¿contra qué vientos hemos tenido que luchar? Pues nos hemos tenido que luchar el año pasado y este año contra dos vientos. Uno que no estaba antes, que era la inflación, y otro que también se nos vino de un poquito de improviso, que fue la masiva devaluación de nuestras divisas. En el año 2014 no fue tan grave, ¿no? Aquí estábamos precisamente comparando las tasas de cambio y las tasas de inflación, pero encontramos un 31% de devaluación en Argentina, un 24% de devaluación en Colombia, un 12% de devaluación en Brasil, un 15% en Chile, un 13% en México. Nuevamente, para un promedio del 11%, pero nuevamente esto es 2014. En el 2015 estamos hablando de porcentajes mucho más altos, donde la devaluación del real es del orden del 54%, la del peso colombiano del 52%, etcétera, etcétera. Entonces lo importante es tener en cuenta que estamos nosotros luchando con estos vientos. Y ahora tenemos que ponerle atención a algo que no le poníamos atención antes: la inflación. En Argentina no hay cifras de inflación. Está prohibida la inflación por decreto. El Fondo Monetario Internacional dice, mire, me doy por vencido. Doña Cristina dice que no hay inflación. Pero pues Gaby nos contará, y todos los que tienen que mercar en Argentina nos contará realmente si hay o no hay inflación, ¿verdad, hermano? Sí. Pero entonces no tenemos cifras de inflación. Pero si nosotros miramos ya, bueno, Venezuela pues es desde luego un caso aparte, 62% de inflación. En los demás ya se nos está creciendo. El 6% en Brasil, 6.3% ya es algo que hay que mirar con cierta preocupación. Colombia la mantiene relativamente baja, pero ya entró en la agenda. Imagino que Esteban nos puede dar fe de eso. Nada que si nosotros vemos curiosamente el promedio de inflación de América Latina y el promedio de evaluación más o menos como que empataron, 11.55 contra 11%. Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Eso puede representar oportunidades y amenazas.
Nuevamente llamo a los que estuvieron en el foro de Asset Management. La oportunidad que presenta la inflación es que los activos se valorizan. Entonces, de pronto, es decir, es un viento a favor en asumir residuales, ¿no? Pero ojo, eso es un tema que hay que tomar con beneficio de inventario. ¿Qué podemos nosotros observar, digamos, desde el punto de vista cualitativo de lo que pasó en el 2014? En primer lugar, que las independientes han tenido más dinamismo. Y de hecho, hablaremos más adelante de la experiencia, va a haber una presentación sobre eso, de Unifin, que fue la primera compañía que lanzó una oferta pública de acciones, un IPO, durante el año y que fue bastante exitoso. El segundo fenómeno que hemos obtenido es que las compañías bancarias se han mantenido. Vimos que son las mismas 72, pero vemos que se les está perdiendo la brújula. La verdad, con toda honestidad, los bancos no tienen clara su estrategia con respecto al leasing, y mucho menos con respecto al leasing operativo. Los bancos se mueven en una zona de confort. Su capacidad de tomar decisiones y entender que están amenazados es muy lenta. Se preocupan por darle gusto al regulador y no se preocupan por mirar que el mercado se les está acabando. Entonces, nos preocupa porque en cierta forma vemos que poco a poco los bancos van a perder importancia. Primero, porque se siguen moviendo en océanos rojos, y segundo, porque no están moviéndose con la flexibilidad que es debida. A eso sí, seguramente los va a alcanzar la bala de plata. Las cautivas están creciendo porque crecen las ventas de equipos, pero las cautivas serían dichosas si no tuvieran que existir y pudieran delegar todo en un tercero. Porque las cautivas, y Flavio me va a perdonar por lo que voy a decir, porque Flavio representa a una de las más importantes cautivas que existe en el mercado, pero las cautivas sufren un poquito el principio de Hamlet, lo tienen implícito, to be or not to be. En cierta forma es to recognize revenue or not recognize revenue. Mientras las cautivas sean más activas, van a poner en más peligro la capacidad que tiene su casa matriz de reconocer ingresos. Y si quieren mantener contentos a los accionistas, sobre todo cuando tienen acciones inscritas en las bolsas de valores, pues la verdad es que van a estar siempre en ese conflicto. O yo apoyo mis ventas y asumo riesgos, o yo tercerizo esa situación. ¿Qué más encontramos? El leasing ha crecido 6 veces más que el crecimiento de la economía, crece más que la formación de capital de las economías, eso es bueno anotarlo, y la verdad hasta ahora ha sido resistente a la devaluación de las monedas. Ahora sí les muestro las cifras del mundo. El portafolio de leasing en Estados Unidos son 243.000 millones y el volumen, o sea lo que generó en el año, 118.000 millones. Si ustedes lo comparan con Latinoamérica, aquí tenemos 300 millones de habitantes, aquí tenemos 400. Ya podemos dar una pequeña idea de cuánto podemos crecer, ¿no? Es decir, solamente para ponernos al nivel de Estados Unidos tenemos que crecer 4 veces, o 3,5 si quieren ustedes. Europa, el portafolio de Europa vale 800 billones de dólares, 800.000 millones de dólares, casi 900.000, y el volumen generado el año pasado fueron 334.000 millones. Por primera vez sobrepasan a los Estados Unidos en generación de volumen. Pero la gran sorpresa, y a quien tenemos que observar muy detalladamente, es China. China ya termina el 2014 con un portafolio de 540.000 millones de dólares y solamente en el 2014 originó 500.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque uno de los principales financiadores de aeronaves, o uno de los principales en el mundo hoy en día, son las compañías de leasing chinas. Entonces, claro, el crecimiento del nivel de activos se ve gigantesco. Ahora, ¿por qué está creciendo el negocio del leasing? Lo vimos por la encuesta que ustedes acaban de contestar, porque es un negocio rentable. Lo vemos por algo que muchas veces se nos olvida recordarle a los gobiernos y a la prensa, porque es un negocio que contribuye al desarrollo económico y al bien común, le da acceso a los bienes de capital a quienes no lo tienen.
sean pymes, sea gobierno, sea quien sea. Y está precisamente diseñado para satisfacer las necesidades crecientes de esos sujetos. Ahora les voy a contar una historia, no sé cómo estamos de tiempo, señor maestro de ceremonias. 10 minutos más. 10 minutos, entonces tengo que correr. Vamos a correr porque la historia que les voy a contar es muy interesante. Aquí está el ranking de las compañías de leasing más grandes de los Estados Unidos. En el primer lugar, GE Capital. Segundo lugar, Bank of America Leasing, compañía de leasing bancaria que ha mantenido, importante lección, independencia en su funcionamiento con respecto a Bank of America. Y eso es lo que hace que la compañía siga creciendo. No se dejó disolver dentro del banco. Se maneja como una unidad independiente. Bueno, pero entonces de toda esta lista nos llama la atención, hay dos outliers, por citar la expresión de Malcolm Gladwell. Dos que se salen del montón, que son interesantes de analizar. El primero es GE Capital, que en este momento, mientras hablamos, se está dividiendo en pedacitos. Y el segundo es Element Financial, una compañía de la que se escuchaba poco hace poco tiempo y que poco a poco va escalando posiciones. Entonces vemos cómo pasó del lugar 70 al 16 entre el 2013 y el 2014. Y ya en el 2015 vamos a ver que termina dentro de las 4 mayores. Element Financial, no se les olvide ese nombre. Europa, la más grande, aquí presente, Société Générale Equipment Financing, la mayor de Europa. Seguida por BNP Paribas, Volkswagen Leasing, de Lage Landen, que es uno de los jugadores más importantes también a nivel mundial. Creo que también tenemos a alguien de Lage Landen aquí. ¿Quién? Tú. Sí. Pero tenemos varios ex de Lage Landen. Los chinos, ¿quiénes son los chinos que están jugando ahora el juego de leasing? El ICBC, que es el International Commercial Bank of China. El Great and Commercial Bank of China tiene la CCB Financial Leasing. Estas compañías van ustedes a tener que escuchar de ellas y quizás puedan ser aliados estratégicos de ustedes en el día de mañana. Uno nunca sabe. De todas maneras, cuando van a negociar con los chinos, tengan mucho cuidado porque es bien difícil negociar con ellos. Esta estadística reciente, presentada por la ELFA, muestra cómo ha venido creciendo el sector de leasing en cuanto a su estructura de costo de fondos, en cuanto a la distribución de sus activos y distribución del capital. Voy a saltarme, por lo que no tenemos tiempo, no vamos a jugar al Lego en el segundo. Y por otro lado, aquí, claro, es que perdón, que Rafa, si me puedes devolver uno, por favor. Esto representa cómo está distribuida la colocación de equipos en el sector de leasing en Estados Unidos. Y quiero llamarle la atención sobre el hecho de que, así como equipos de construcción, ferrocarriles, máquinas, herramientas, equipos médicos van creciendo, sectores como equipos de petróleo y gas y equipos de imprentas, máquinas de impresión, van de para abajo. ¿Por qué? Porque la gente ya no lee en papel. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Los dos casos de estudio, interesantes para analizar porque son dos tendencias, dos modelos estratégicos que pueden ser interesantes de ver. El primero es GE Capital y el segundo es Element Financial. GE Capital. El modelo de negocio de GE Capital, cuando iba en ascenso, era un modelo de negocio que fue motivo de mucha literatura. Varios libros se han escrito sobre eso. En 1933 la crean para financiar equipos fabricados por General Electric. En 1981 llega el señor Jack Welch, que fue el gran gurú y el más respetado de los CEOs en su momento, y el señor Welch vuelve GE Capital como el eje de la estrategia de crecimiento de General Electric. De hecho, varios libros se han escrito mostrando cómo el modelo de negocios y el modelo de utilidades de GE diseñado por Jack Welch es uno de los modelos a seguir. Básicamente lo que estaba haciendo era
generando el papel de su financiera como un componente necesario para generar valor a los clientes y acumular utilidades. Y en efecto lo hizo durante muchos años. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que llegó el regulador, llegó el coco, y se asustó GE Capital. Y entonces vemos al señor Jeff Immelt, y perdón que esto está en letra muy pequeña, donde en forma clara dice, bueno, tenemos un problema. El problema es que GE Capital representa más del 50% de los activos y los ingresos que genera el grupo General Electric. De acuerdo con la ley Dodd-Frank, eso significa que General Electric tiene que convertirse en una compañía holding bancaria y someterse a la vigilancia de los reguladores bancarios. No quiero hacerlo. Entonces, como no quería someterse a la regulación, decidió desmontar la operación de GE Capital. Entonces GE Capital se ha venido vendiendo a pedacitos. Entonces vendieron, lo primero que hicieron fue, tomaron el negocio de consumo de tarjetas de crédito y lo escindieron y lanzaron una oferta pública de acciones y la compañía se llama Synchrony Financial, salió a la bolsa y lo compraron varios inversionistas. Entonces sale una parte del negocio. En segundo lugar, la parte de flotilla, el negocio de flotilla, GE Fleet, se lo venden a Element Financial en las Américas y en Australia, y en Europa se lo venden a Arval, que es la filial del BNP Paribas. Entonces sale también. El negocio de Healthcare, financiación de equipos médicos, se le vende a Capital One. El negocio de ferrocarriles se le vende a Wells Fargo Bank. Y el de Vendor Finance también se le vende a Wells Fargo Bank. Ahora, la gente que pondera esta estrategia dice, en todos estos negocios GE ha hecho utilidades. Ok. La pregunta es, ¿creen ustedes que GE Capital está jugando bien el juego? ¿Es una estrategia sabia? Y les dejo esa pregunta para que después se la contesten. Porque les voy a contar de Element Financial. Element Financial tiene un antecedente, un precedente. Flavio, puedes tener cierta familiaridad. Y el precedente es una compañía fundada en 1984 por un contador y un dentista. Una compañía canadiense que fundaron un contador y un dentista, denominada Newcorp Credit Group. El contador le llevaba la contabilidad a varios hospitales y se dio cuenta de la cantidad de dinero que gastaban los hospitales en pagar por los equipos médicos. Entonces se le ocurrió que era una buena idea ofrecer leasing y empezó a hacer estrategia con los proveedores de equipos para ofrecer el leasing que ellos vendían. El negocio se volvió muy exitoso, empezó a crecer orgánicamente muy bien y decidieron crecer vía adquisiciones. Es algo importante para que ustedes lo consideren en sus estrategias. Uno no solamente crece haciendo negocios de colocar nuevos negocios, sino también comprando otras empresas. Entonces GE Capital resolvió comprar a la segunda compañía del mercado, Element Financial, Newcorp resolvió comprar a la segunda compañía del mercado después de GE Capital, que era AT&T Capital. Y la compraron. Pero entonces sufrieron un síndrome complicado. Cuando compran esta compañía pequeña, o sea, David comprando a Goliat, se encuentra con una situación color de rosa. La verdad es que nuestro socio Tom Weiner había dejado en una perfecta situación en la compañía, estaba calificada por todas las calificadoras de valores AAA y el costo de fondeo que tenía AT&T Capital en el mercado de papeles comerciales era muy bajo. Entonces, Newcorp decidió cambiar su estrategia de fondeo. La estrategia de fondeo que había tenido Newcorp cuando inició fue el haber convencido a compañías de seguros de vida canadienses de que le dieran líneas revolventes a largo plazo. Y esas líneas revolventes a largo plazo, desde luego, eran un poco más caras que los costos de los papeles comerciales. Cuando ellos llegan ya y tienen ese músculo donde pueden ser AAA, deciden prepagar todas las líneas con las compañías de seguros. Pero se les olvidó el PEST. Viene entonces una crisis en Rusia en 1998, en Rusia y en Tailandia. El mercado de papeles comerciales se seca, se vuelve imposible colocar papeles comerciales y Newcorp queda atrapada sin liquidez. Y en esa situación de acorralamiento se ve obligada a venderle la compañía a pérdida a CIT Group. Historia que conocemos muchos de los que estamos aquí sentados.
Entonces CIT Group compra Nucor barata y los fundadores se van a retirar a Palm Beach a organizar un negocio de spa hasta que de pronto se les ocurre la idea, y es verdad, estaban montando un negocio de spa en Palm Beach, ¿sí? Entonces ya después se aburren del negocio de spa y dice, oiga, pensándolo bien a la orilla del mar, dice, yo creo que yo cometí un error. Entonces empieza a aprender de sus errores y dice, voy a reformular mi negocio con base en la experiencia que aprendí. Y entonces arrancaron en el 2007 la compañía Element Financial. Lo primero que hicieron fue definir una estrategia clave con 4 verticales. Vamos, es el scope del que estábamos hablando, el ámbito del que estábamos hablando. Vamos a concentrarnos en negocios de flotilla, vamos a concentrarnos en negocios de financiar ferrocarriles, material ferroviario, vamos a concentrarnos en el negocio de vendors y vamos a conectarnos en el negocio de aviación. Esos son los 4 verticales que vamos nosotros a utilizar. Ahora, ¿cómo vamos a crecer? En flotilla, vía adquisiciones. Entonces arrancaron a salir al mercado a comprar compañías. Compraron a TS Holding en Canadá, compraron a PHH Arval, que era el joint venture entre Arval, la filial del BNP Paribas, y PHH, una compañía en Estados Unidos, tal vez una de las más grandes de flotilla en Estados Unidos, y compran allí Capital Fleet. Con esto entonces Element pasa a ser la tercera compañía de flotilla más grande del mundo. Con respecto a ferrocarriles, hacen una alianza estratégica con Trinity Industries, que genera mucho movimiento de carga por ferrocarril y mucha demanda de trenes, especialmente entre Canadá y Estados Unidos. En la parte de vendors se concentran en los sectores de transporte y construcción, equipos comerciales e industriales y tecnología. Y ahí van, es la división que tal vez ha crecido más lento. Y en aviación decidieron comprar, no se metieron a competir con los chinos en los grandes aviones de las grandes aerolíneas, sino se dedicaron a financiar helicópteros y empezaron comprándole el portafolio de helicópteros a GE Capital. La estrategia de fondeo que ellos utilizan es interesante de aprender. Guillermo Berreta va después a deleitarnos con algunos precedentes de cómo se manejan bien las compañías y cómo se valoran las compañías. Simplemente les anticipo que el énfasis que hace Element Financial en cuanto a su estrategia de fondeo es, primero, poner en primer lugar el flujo de caja generado por las operaciones de leasing. Y el flujo de caja generado por las operaciones de leasing viene de negociar bien los pasivos, de manera que las condiciones de amortización permitan reinvertir los flujos que se reciben de los contratos de leasing. Es así de simple, pero muchas veces nosotros nos encontramos con nuestros clientes a quienes les ofrecemos créditos a 8 o 10 años, con un año muerto, de amortizaciones trimestrales o semestrales, que nos dicen la tasa de interés está muy cara. Sean bobos, están ignorando el flujo de caja operacional como fuente de recursos. Segundo, volvieron a las aseguradoras de vida y a los bancos para obtener líneas de crédito revolventes. En tercer lugar, salen al mercado ofreciendo su portafolio de leasing como colateral para conseguir préstamos. Han lanzado bonos convertibles, no son pagaderos sin dinero, son convertibles en acciones. Y finalmente, han emitido capital a través de acciones privilegiadas y acciones ordinarias. Y de esa forma han crecido al nivel que les mencionaba hace un momento. ¿Cuál es la estrategia explícita que uno puede leer en la documentación que publica Element Financial? Dicen primero, la oportunidad. La crisis financiera dejó a los bancos dando vueltas alrededor de un mismo eje y no están siendo capaces de atender las necesidades de la demanda de bienes de capital que la economía en este momento presenta. En segundo lugar, las empresas están forzadas a reemplazar los equipos porque todos se están volviendo obsoletos. Entonces, eso es uno de los determinantes de la demanda. Y en tercer lugar, la tendencia hacia el futuro es que la demanda por equipos se centraliza en el uso y no en la propiedad. Y el punto es, ¿por qué esto es relevante para nosotros? Porque si volvemos al tema de la estrategia no es otra cosa que partir del principio de dónde estamos
y definir a dónde queremos llegar. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y obviamente dentro de las fortalezas y debilidades, no les voy a leer todo este catálogo, ustedes lo van a poder leer después con calma, pero son una serie de preguntas fundamentales que uno se tiene que hacer fase por fase con respecto a si tenemos los recursos, cuáles son nuestros objetivos, cómo funcionan nuestros procesos, si realmente son efectivos, qué tengo automatizado, qué tengo manual, tengo suficiente capital, tengo una estrategia de fondeo, cómo estoy realmente desarrollando esto. Lo que es importante tener en cuenta son las oportunidades y las amenazas. Y desde el punto de vista global quiero llamarle la atención sobre algunas oportunidades que los invito a considerar en sus estrategias. La primera es el desarrollo, la verdad, inusitado, expansivo de la tecnología. Todos los días tenemos más conectividad, todos los días tenemos más capacidad de hacer con esto. Yo ya no necesito usar un computador, este es mi computador y da una capacidad de computación increíble. Todos los días tenemos más de esto. Este me resuelve mis necesidades de transporte, yo abro este aparato y consigo un Uber. No necesito nada más. Segundo, la manufactura liviana. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando llega un cliente que tiene un proyecto de armar una fábrica de muebles con carpintería, inversión en equipos y tornos, etcétera? Ojo, porque ya la nueva generación se lleva a su casa una máquina impresora de 3D y le pone como tinta el acerrín de la madera y hace los muebles. Entonces, ahí está la bala de plata para las carpinterías y para las fábricas de muebles. Entonces, ojo que la tecnología nos trae estas oportunidades. Quizás lo que tenemos que financiar son las 3D. ¿Cuántos de ustedes han financiado impresoras de 3 dimensiones? Uno. Sí es ahí. Entonces, fíjense que tenemos ahí un campo interesante. La tecnología en el transporte nos está dando acceso barato a la movilidad. Uber es un ejemplo de esto. El Internet de las cosas. Flavio nos va a ilustrar bastante sobre cómo es el tema del Internet de las cosas y creo que ayer Ian y Juan Dodds les dieron una bonita demostración. Big Data, el acceso a la información, a la educación, a las herramientas analíticas, permanente. Y la energía renovable. Estas son todas oportunidades. Por ahí es por donde podemos crecer en nuestro negocio. En Latinoamérica, ¿qué oportunidades se nos presentan? Hay una demanda grande de infraestructura. Ahí deberíamos estar nosotros buscando nuestro scope. Energía eléctrica, incluyendo la renovable. Equipo para manejo de materiales, porque el comercio internacional sigue creciendo en nuestros países. Tecnología, computadores y periféricos, equipos médicos y telecomunicaciones. Esos son sectores donde claramente tenemos oportunidades. Ahora, por el otro lado, los invito a consultar. En el Foro Económico Mundial publica todos los años el Global Risk Report. Es el informe de riesgos globales. Y es muy interesante porque hace un inventario de riesgos que muchos de nosotros ni siquiera hemos pensado en ellos. Entonces, todo esto surge de la publicación del Foro Económico Mundial. Esa publicación, entre otras cosas, es preparada por Wharton, por Marshall McLennan, por Zurich Re, por la Universidad de Singapur y por la Universidad de Stanford. Esos son los miembros del comité que redacta el informe de riesgos. O sea que no estamos hablando de aficionados ni de ciencia ficción. Es una observación producto de una serie de investigaciones sobre lo que está pasando en el mundo. Entonces nos están indicando, y esta es la última versión, riesgos económicos a los cuales estamos sometidos a nivel global. Uno, burbuja de precios en una economía grande. Quizás se refieran a la China, donde posiblemente vamos a tener un colapsito ahí que va a generar una situación difícil. Deflación en una economía grande. Puede ser China, puede ser Rusia, que ya la está viviendo. El precio de la energía choca contra la economía global. El fracaso de las instituciones financieras, ya lo mencionábamos antes.
El colapso de infraestructura crítica. Las obras de infraestructura, las ciudades están quedando cortas de vías. Las comunicaciones están siendo insuficientes entre el transporte intermunicipal en las ciudades. Crisis fiscales, alto desempleo, subempleo estructural. Y ojo, que eso es muy importante. Mientras hablamos nosotros de los Uber y de las innovaciones que están presentando, se nos olvida que la gente se está quedando sin empleo. Se nos olvida que los taxistas se van a quedar sin empleo por el Uber. Claro, los taxistas se pueden reubicar y volverse conductores de Uber. Pero hay otros que no. Aquellos a quienes las máquinas los reemplazan. ¿Cómo se va a manejar esa situación? Ese desempleo de gente que ya se vuelve irrelevante en lo que venía haciendo. Riesgos ambientales. Y no voy a ir muy largo en eso, pero son riesgos que uno tiene que tener en cuenta. Ahora todos estamos oyendo y leyendo el fenómeno del Niño. Solo pensemos cómo nos puede afectar a nosotros el fenómeno del Niño, en la calidad de nuestro portafolio, en la oportunidad de colocar negocios y demás. Geopolíticos, los más importantes, los ignoramos. Esa expansión que está liderando Rusia, la estrategia que está jugando en Siria, todo lo que está sucediendo con Arabia Saudita versus Irán, son temas que a veces tal vez los pasamos de frente, muchas veces ni siquiera la prensa de nuestro país le pone atención, quedan pensando en otras cosas mucho más parroquiales, en los cuales dan vueltas y realmente no agregan ningún valor a nuestra información necesaria. Pero esto es lo que realmente nosotros debemos mirar. Los sociales, hay un tema que me llamó mucho la atención, porque se considera uno de los más graves, la crisis del agua. Nosotros damos el agua como una mercancía ya, digamos, fácil de conseguir. No, nos estamos quedando sin agua, ojo, y el agua se está volviendo costosa. Eso puede generar, sin duda, riesgos y amenazas, pero también oportunidades. Todo el tema de enfermedades contagiosas que nos han tocado en más de una ocasión. Tecnológicos, tal vez uno de los más graves riesgos tecnológicos es lo que llaman los delitos cibernéticos. Todos nosotros, tú que tienes ese computador abierto en este momento no sabes cuántas personas lo están viendo, pero te aseguro que hay más de uno en China que están mirando lo que tienes en la pantalla y en el disco duro, ¿sí? Y si no han hecho nada y no te han robado la información de las tarjetas de crédito, porque no han querido, ¿no? Raúl la acaba de cerrar porque ya le dio susto. Pero ese es uno de los temas, ¿no? Entonces, frente a esos riesgos que tenemos que ser conscientes, simplemente esto nos da una ilustración. Esta es una caricatura que publicó hace unos meses la revista The Economist y mostraba un poquito cómo era el forcejeo entre los Estados Unidos y Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. Y entonces aquí lo que le preguntan al tío Sam es, bueno, ¿y qué pasa si las acciones económicas no dan resultado? Como sabemos que no dan resultados. Y el tío Sam dice, no, pues entonces les pegaremos con algo relacionado con su sector energético. ¿Y cuál fue ese golpe? Los Estados Unidos indujo a la baja de los precios del petróleo, eso está perfectamente claro. Fue los Estados Unidos el que inundó el mercado, claro, porque ya lo había acumulado, porque ya tiene suficientes reservas, porque ya no le importa bajar el precio. Y hoy se dice que si antes el precio normal del petróleo era de $100 el barril, hoy el nuevo normal es de 50, no va a subir de allá. Entonces todas empresas que habían hecho sus cálculos, todos los países como Venezuela o Colombia, que calculan sus ingresos con base en un precio del petróleo superior a $50, tienen que volverlo a pensar, porque en realidad se va para abajo. Y hoy en día ustedes miran cuál es el precio del petróleo, estamos como en $47 el barril. Y eso naturalmente nos está generando el efecto de la devaluación. Estas devaluaciones de las cuales estábamos hablando son resultado de esa distorsión. El dólar se volvió fuerte. No es que nuestras monedas se han devaluado, es que el dólar se revaluó. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a mirar el efecto que genera esto, porque ya nos empieza a afectar de una u otra forma y nos obliga a cambiar totalmente nuestra planeación. Si nosotros planeábamos antes con un año de horizonte, ahora tenemos que planear de pronto a 2 semanas de horizonte o a un mes, porque las condiciones, el escenario nos lo están cambiando permanentemente. Y ya que ustedes no están cansados, entonces les comparto el último tema, que es otra amenaza que tenemos, y es la amenaza contable.
Aquí tengo buenas y malas noticias. La mala noticia es que la norma contable es una realidad y algún día va a entrar en vigencia. La buena noticia es que algún día va a entrar en vigencia. Cuando empecé yo a preparar esta presentación, la fecha fijada era el 1 de enero del 2018. La semana pasada nos informaron que la fecha fijada es el 1 de enero del 2019. Entonces todavía siguen pateando la reforma contable. Pero ya la reforma contable se nos viene encima, no podemos nosotros negarla. Y ante la complejidad que tiene eso, hemos tenido varias presentaciones donde la gente ha ejercido su soberano derecho a caer en brazos de Morfeo. Pues simplemente lo que queremos es darle un pequeño resumen de lo que estamos hablando. Lo primero es que la esencia de lo que va a afectar la norma contable es la distinción para los clientes, no para nosotros, para los clientes, entre leasing financiero y leasing operativo. Y quiero volver a subrayar lo que les digo, no para nosotros, para los clientes, porque hemos encontrado varias compañías de leasing que dicen, no, nosotros decidimos parar colocaciones hasta que no se defina la nueva norma contable. Eso no te afecta a ti, eso afecta al cliente, no a ti. Ahora, ¿cómo afecta al cliente? Al cliente lo afecta de la siguiente manera. Básicamente, en el escenario de hoy, el leasing operativo es una operación fuera de balance, es una operación donde cuando se vende el leasing al empresario grande o a un gobierno se le dice, señor, tranquilo que este leasing es un OPEX, un gasto operacional que usted saca de su flujo de caja operacional, no es un CAPEX, no lo tiene que sacar de su flujo de caja de inversión, o sea, no tiene que requerir un presupuesto específico para invertir en el equipo. He ahí la buena noticia. El problema es, bueno, ¿cuándo estoy yo frente a un leasing financiero y cuándo estoy frente a un leasing operativo? Muchos de ustedes habrán visto esta clasificación que debo reconocer que la propiedad intelectual de la clasificación es de nuestro socio Sean Halliday, que es la distinción entre el leasing financiero y el leasing operativo. Primer criterio, en el contrato de leasing ustedes prevén transferencia automática de propiedad. La buena noticia es que en América Latina, en el régimen jurídico que tenemos, eso es imposible. Un contrato de leasing que prevea transferencia automática de propiedad no es un contrato de leasing. Entonces, digamos que ahí pasamos nosotros el examen, en el sentido de que no hay transferencia automática de propiedad. Entonces, vamos para el segundo. Le dieron al cliente una opción de compra a un precio bajo, a una ganga. Si la respuesta es sí, el leasing califica como financiero. Si la respuesta es no, pasamos a la otra prueba, todavía no estamos en operativo. Entonces la siguiente pregunta es si el plazo del leasing es casi igual a la vida económica del activo. Y ahí quiero hacer el énfasis, estamos hablando de la vida económica, no de la vida útil para efectos fiscales, son dos cosas diferentes. Una cosa es cuánto dura un avión produciendo o siendo capaz de generar servicios de transporte, cuánto dura un camión, y otra cosa diferente es las tasas que fija el fisco para efectos de depreciación. Son diferentes. Aquí el criterio es la vida económica del equipo. Entonces, si el plazo del leasing es casi igual a la vida económica del equipo, estamos frente a un leasing financiero. Y si que en el caso del FASB, de la aplicación, los que llevan contabilidad por sistema de US GAAP, es más fácil, los gringos todo le ponen números, los europeos son más vagos, ¿no? Pero los gringos le ponen números. Entonces aquí le dice, si el plazo es 75% o más de la vida económica del bien, entonces es el leasing financiero. Si no, entonces vamos a la siguiente prueba. La siguiente prueba es si el valor presente neto de los pagos o de los cánones de arrendamiento es casi igual al valor del equipo en el momento de iniciar el contrato. Si la respuesta es sí, estamos frente a un leasing financiero y nuevamente los gringos lo fijan por un valor numérico, 90%. Es decir, si el valor presente de los cánones es 90% o más del costo del equipo, estamos frente a un leasing financiero. Si es menos, entonces estamos frente a un leasing operativo. Esa es la norma de hoy y yo creo que ustedes la tienen muy clara hoy. Ahora, ¿qué significa esto? En forma muy resumida, yo siempre acudo a mi maestro, el monje
renacentista Luca Pacioli, que fue el inventor de la partida doble. La contabilidad existe gracias a ese monje, porque agarró a todos los comerciantes renacentistas y les dijo, mire, todo lo que ustedes compran y venden, si quieren llevar una cuenta de su negocio, tienen que registrar tanto lo que sale como lo que entra. Y todos los que de este equipo estudiaron contabilidad siguieron los principios de Luca Pacioli. Y cuando yo me gradué de la universidad y empecé en la Universidad de la Vida, además soy abogado de profesión, lo que yo entendía era que los activos son los bienes cuya propiedad yo tengo, son los bienes propios. Y eso funcionó realmente hasta el año 82, hasta que salió la NIC 17. Cuando salió la NIC 17, en realidad, si vamos a ser puristas, funcionó hasta 1976 cuando salió el FAS 13. Pero para efectos prácticos, la mayoría de ustedes se rigen por la NIC 17. Entonces en el 82 nos cambian las reglas del juego y dicen, no, ahora lo que se registra en el activo no son los bienes propios, son aquellos bienes cuyos riesgos y beneficios económicos te redundan a ti. Si te redundan a ti, son de tu activo. Si le redundan a tu cliente, son del activo del cliente. Entonces ahí es donde encontramos la situación en la cual los clientes empiezan a registrar operaciones de leasing financiero dentro de su activo. Entonces se presenta lo que los abogados siempre nos hemos rasgado las vestiduras diciendo, un momentico, pero yo soy el dueño del activo. Yo soy el dueño del bien. ¿Cómo así que es el arrendatario el que lo registra? Bueno, esa pelea la perdimos. Entonces ahora viene el tercer criterio, que es el que va a regir a partir del 2019. Y el criterio es, lo que se va a registrar en el activo son los bienes que yo controlo. Los que no controlo no son mis bienes. Entonces ahí vienen varios fenómenos complejos, que tal vez Flavio nos explicará en detalle, pero uno de ellos es, yo entrego en leasing operativo, por decir algo, una fotocopiadora. Pero le digo al cliente que tiene que pagar el mantenimiento, le digo al cliente que tiene que pagarme un canon básico mientras el equipo está parado, y eso le sirve de argumento a los contadores para decir, entonces usted, señor cliente, no controla el activo lo controla la compañía de leasing. Por lo tanto, ese activo le pertenece a la compañía de leasing. Entonces, el criterio del control es el que va a definir cuál va a ser el carácter del activo. Y mientras más obligaciones tenga el arrendatario de cumplir, entonces más lo va a llevar a tener que llevar al activo el bien. No sé si me expliqué con claridad aquí. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, vuelvo a insistir, este no es un fenómeno que nos afecte a las compañías de leasing, afecta a los clientes. Y los afecta de la siguiente manera. No sé si ustedes se acuerdan la frase de Coco Chanel que decía que cuando la dama va bien vestida, todo el mundo se fija en la dama. Cuando la dama va mal vestida, todo el mundo se fija en el vestido, no en el traje, en el vestido. Aquí sucede lo mismo. Lo que la contabilidad está cambiando es solamente la ropita, la forma como se viste la operación, pero no está cambiando la realidad económica. La realidad económica sigue siendo la misma. Por eso no se puede ignorar. Pero claramente hay un tema de percepción. Cambia entonces la percepción de las métricas de los clientes. Cambia el cálculo del EBITDA, cambia el cálculo del ROE, cambia el cálculo del ROA. Por lo tanto, es indispensable que ustedes originen una campaña de educación a los clientes para que los clientes entiendan cuál es la naturaleza de ese cambio. Porque si no lo hacen, les llegó la bala de plata. Entonces, ya para terminar, yo les diría que estamos aquí como el pobre Cristóbal Colón, llamándolos a ustedes a que entiendan que el leasing financiero ya es cosa del pasado, llamándolos a ustedes para entender que tenemos que acelerar en el proceso de implementar bien el leasing operativo, implementar bien para que siga siendo leasing operativo después de la nueva norma, y naturalmente siempre habrá quien nos diga lo que nos decía Manolito. ¡Qué brutos! Con eso los invito a un coffee break. Muchas gracias.